Muy buenas tardes, compañeros. Para mí es un verdadero placer estar en este momento compartiendo con ustedes pues este espacio. Me presento, mi nombre es Gina Margarita Navia Ortiz, estoy cursando primer semestre de Derecho de la Universidad del SINU y pues en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes un tema muy específico relacionado con las teorías sobre el origen del Estado desde la perspectiva de diferentes autores. Pues empecemos con el autor Thomas Hobbes, pues que es considerado el padre del Estado moderno. Y pues hablando un poco de lo que es el hombre en su estado de naturaleza, Hobbes considera que todos los hombres nacen libres e iguales y que aparte de eso nacen naturalmente con un ejercicio del derecho natural, es decir, ellos nacen con unos derechos naturales de los que hacen uso indistintamente de que puedan o no puedan afectar el desarrollo en sociedad, si pueden o no afectar a las demás personas con las cuales se relacionan. Desde este punto de vista, pues Hobbes propone que surge lo que sería la guerra de todos contra todos, que está relacionado con ese ejercicio de ese derecho natural que tienen todos los seres humanos, y es lo que él resume como el hombre lobo para el hombre, la famosa frase que él utiliza para describir la naturaleza del hombre. Ya hablando un poco de lo que Thomas Hobbes considera de el hombre en sociedad, se refiere a tres aspectos específicos. Inicialmente, suponiendo que el derecho natural supone una libertad absoluta, y precisamente por eso es que se presenta lo que comentábamos inicialmente de la guerra de todos contra todos. Hobbes considera que a pesar de ese derecho natural debe existir la limitación de esos derechos naturales para poder vivir en paz, para garantizar la paz dentro de la sociedad. Para eso él propone muchas leyes que deben estar dentro de la sociedad, pero hace alusión específica a tres. La primera hace pues alusión a la búsqueda de la paz. La segunda es a la renuncia de la libertad absoluta, de ese ejercicio natural y absoluto de mi derecho natural. Y todo eso relacionado también con la búsqueda de la paz, con la búsqueda de un bienestar común. Y por tercero, la obligación de respetar los pactos a los cuales se llegue dentro de la sociedad. Para Thomas Hobbes, pues el origen del Estado está sí en una firma de un contrato social, pero un contrato social que se firma entre los individuos y a través del cual esos individuos ceden irrevocablemente todos sus derechos a un monarca, que es la persona que va a estar representándolos a ellos y pues que va a llevar a ser quien tenga el poder. Obviamente cuando eso sucede, cuando ellos ceden irrevocablemente todos sus derechos, sucede que hay una reducción de las voluntades a una sola, es decir, las voluntades de cada uno de los seres humanos se convierten en una sola voluntad que se supone que es la voluntad del pueblo, pero que va a estar directamente bajo la responsabilidad de una sola persona a la que se ha elegido previamente. Pues Hobbes también es el autor de insertar el término del gran leviatán para referirse al Estado como esa invención del ser humano, como esa gran máquina que a pesar de que es intangible, tiene unas características estructurales muy específicas y obviamente unos objetivos relacionados con el mantenimiento de la paz dentro de la sociedad, que representa la autoridad absoluta y que representa la concentración del poder. Pues otra de las características que menciona Hobbes es que la soberanía es una característica inseparable del Estado moderno. Como resultado de este contrato social que propone Hobbes, pues se tiene un Estado autoritario en el que el soberano no tiene ningún tipo de limitación para el ejercicio de sus funciones, porque se supone que los seres humanos presentes en esa sociedad previamente le han cedido a él todos sus derechos, y que eso sí debe tener como propósito, como último fin, garantizar la seguridad, es decir, la vida pues de todas las personas que hacen parte de esa sociedad. Pasamos ahora a otro autor, pasamos a John Locke, que habla también de la naturaleza del hombre. Pues él al respecto tiene que decir que efectivamente, así como lo propone Hobbes, el hombre nace con unos derechos naturales, pero que esos derechos no le vienen al hombre por naturaleza, sino que son obra de un poder divino. Es a lo que se refiere cuando menciona la teoría del origen divino del poder. Aparte de eso, John Locke hace pues la distinción entre el tema de naturaleza y convención. Él dice, sí, si bien es cierto que hay unas leyes naturales dentro de la sociedad que el ser humano debe acatar, también hay unas leyes
que son construidas socialmente y que socialmente son aceptadas y como tal también deben ser acatadas para lograr esa paz de la que habla inicialmente Thomas Hobbes. Pues John Locke propone unos derechos naturales básicos como son el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la independencia y el derecho a la propiedad privada, pero la propiedad privada bajo la premisa del trabajo. Por otro lado, pues John Locke considera que el hombre en sociedad se caracteriza por tres características específicas. La primera, pues dice que los hombres no son necesariamente buenos porque dentro de esa misma relación sucede que el uno vulnera el derecho natural que tiene el otro y ahí llegan las confrontaciones, muy de acuerdo con la guerra de la que hablaba Thomas Hobbes, pero también dice que los hombres no son necesariamente malos porque el hombre nace con una moral natural que le permite regular su conducta y regular sus actos. Pues John Locke propone que, al igual que Thomas Hobbes, que esos derechos naturales deben ser regulados, que deben ser limitados específicamente a los derechos naturales de los demás, muy de acuerdo con lo que actualmente en la sociedad tenemos por el concepto de mis derechos como ser humano, que llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. Pues aquí ellos tenían esa concepción de esos derechos naturales y que aparte de eso también pensaban que esos derechos naturales debían ser regulados por una organización política que le pusiera límites a cada uno de los seres humanos para el ejercicio de esos derechos naturales. En cuanto al origen del Estado, pues John Locke también siguiendo como con la tendencia de esos autores que son contractualistas, él propone que el Estado surge en la medida en que se crea un contrato social, pero un contrato social que está no firmado entre cada uno de los individuos como manifestaba Thomas Hobbes, sino que está firmado entre los individuos y entre un gobernante. Es decir, los individuos toman todos sus derechos, o por lo menos algunos de sus derechos, y los ceden a cierto grupo para que ellos ejerzan ese derecho por ellos. Por ejemplo, el derecho a hacer las leyes, el derecho a castigar a los infractores de las leyes. Los individuos dentro de ese contrato social los ceden a un grupo de personas que son las responsables de hacer eso. John Locke también, pues, partidario de estar en contra de toda política que lleve al despotismo, pues propone la división de los poderes en tres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder confederativo. John Locke es uno de los autores que menciona la tolerancia con respecto a el ejercicio como tal de esos derechos naturales del hombre. Es defensor de la libertad humana, dice que las libertades del individuo deben estar limitadas y que deben estar limitadas por eso que les comentaba ahorita del respeto mutuo, y por otro lado también propicia lo que es la separación entre la iglesia y el Estado. Como resultado de esto, pues tenemos una democracia representativa en la que el pueblo ejerce su soberanía a través de órganos representativos que previamente pues han elegido a través de la votación. Hablando un poco de el otro autor, Charles Lewis de Secondat, más conocido como Montesquieu, pues él menciona que hay un solo aspecto que caracteriza al hombre y es que está regido por unas leyes que vienen de Dios. Dentro de esas leyes que él considera que el hombre reconoce como su pilar están primero el reconocimiento del creador, haciendo alusión a esa obra creadora a nivel espiritual, a nivel místico. Por otro lado, la búsqueda en todo momento de alimento que hace relación a esa capacidad del hombre de supervivencia. Por otro lado, la atracción hacia los semejantes, específicamente aquellos que son del sexo opuesto. Y muy relacionado con este punto está la última ley que, según Montesquieu, proviene de las leyes divinas, que está relacionada con el deseo de permanecer siempre juntos. Siguiendo con Montesquieu, pues él considera que el hombre en sociedad se caracteriza por 4 aspectos específicos. Inicialmente, pues él considera que la ley natural y la ley positiva no son opuestas y que por el contrario se complementan. Es decir, ¿qué considera él?
que si bien es cierto, existen en la sociedad unas leyes que son naturales, que son acatadas y que rigen la vida del hombre, también hay unas leyes que se construyen a través de las relaciones sociales. Entonces él considera que esas dos partes se entrelazan y se complementan la una con la otra. Aparte de eso, pues también menciona el estado de la guerra entre los hombres, cuando se empiezan a juntar las libertades de cada uno y si no son limitadas, empiezan ese choque entre un individuo y otro. Y es por eso que él propone que deben surgir las leyes. Como parte de ese surgimiento de las leyes, él reconoce que en ese espacio es cuando surge el derecho político, que hace relación a la, valga la redundancia, la relación entre los gobernantes y los gobernados, y el derecho civil, pues que hace alusión a esa relación entre la sociedad civil, es decir, entre los particulares. Montesquieu considera que el origen del Estado pues está básicamente en la división de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tomando el legislativo como aquel poder en el cual se promulgan, se ejecutan las leyes, el ejecutivo como aquel pues encargado de mantener un orden social, y el judicial el encargado de pues promulgar esa justicia dentro de las personas y de pronto también castigar a los infractores de las normas. Él también propone tres formas de gobierno: un gobierno republicano, un gobierno monárquico y un gobierno despótico. Bueno, pasamos ahora a Jean-Jacques Rousseau, más conocido como Juan Jacobo Rousseau, el autor del contrato social. Pues él nos muestra dos características específicas relacionadas con la naturaleza del hombre, que son, pues él consideraba que el hombre era un buen salvaje, que el hombre era bueno por naturaleza, que el hombre era poseedor de una inocencia natural, que era al 100% moral por naturaleza, y que el problema realmente a ese hombre que era bueno, que era noble por naturaleza, le llegaba cuando necesitaba satisfacer las necesidades que le iban surgiendo. Él dice que cuando esto sucede es cuando el hombre se empieza a asociar, y cuando se empieza a asociar reconoce cuatro puntos específicos, que dice que el hombre en sociedad es menos feliz, menos libre, menos bueno, precisamente relacionado con ese hecho de que ya no puede ejercer libremente esos derechos con los que él nace, esas libertades que él tiene, ya no la puede ejercer libremente porque ya tiene que estar sujeta al ejercicio de las libertades de los demás. Decía también que la sociedad es un engaño, y es un engaño en la medida en que los hombres se asocian, que se asocian de pronto con la mentira de que se están asociando para ayudar a los más débiles, pero él considera que es falso, porque los hombres se asocian con el propósito de cumplir unos intereses de una población específica. Es cuando ahí se empieza a hablar de la desigualdad social, de pronto de la división entre unos y otros, entre pobres y más ricos, entre los más fuertes y los más débiles. Otro de los aportes de Jean-Jacques Rousseau es que decía que la propiedad privada no es un derecho de los individuos, porque es el primer factor que incide negativamente pues en que en la sociedad haya desigualdad social. Jean-Jacques Rousseau, al hacer referencia al origen del Estado, yo creo que es de pronto la concepción que de pronto más tenemos conocimiento. Como sabemos, él es el autor del contrato social, que es básicamente un contrato firmado para la transformación de la sociedad mediante un contrato entre el individuo y la comunidad. ¿Qué dice él? Que en la medida en que una persona firma un contrato con la comunidad, se compromete a hacer caso a lo que él mismo está pensando, porque se supone que la voluntad general, que es un término que incursiona Jean-Jacques Rousseau, no es la suma de las voluntades individuales de cada uno de los individuos de la sociedad, sino y no es la suma de las voluntades mezquinas de cada uno ni egoísta, sino que es la suma de las voluntades de cada uno, pero pensando en un bien común. Por eso él menciona tres características específicas de la voluntad general. Menciona que es soberana, que es inalienable y que es indivisible. Como resultado de esto, pues tenemos una democracia directa en la que en la que el poder es ejercido por el pueblo directamente, pero a través de una asamblea. Seguimos con Thomas Jefferson. Thomas Jefferson pues es uno de los autores precursores de la independencia de Estados Unidos de Francia. Por lo tanto, es importante hablar desde la perspectiva de él lo que es el surgimiento del Estado como tal. ¿Qué menciona él? Él menciona que es necesario una renovación periódica de la revolución.
como partidario de esos procesos de revolución, como creyente en que esos procesos de revolución son necesarios para llevar a cabo los cambios y las transformaciones sociales, pues él considera que cada tanto hay que hacer renovación de esa revolución de tal manera que las políticas vigentes en determinada sociedad respondan a las necesidades de esa generación y no de una generación que ya pasó y que ya pues cumplió su tiempo con esas leyes y esas políticas que se encuentran presentes en ese momento. Thomas Jefferson era defensor de la importancia de tener acceso a la educación. Él hablaba de que si bien es cierto que la voluntad de la mayoría es la que es razonable, es la que es legítima, la que debe prevalecer, pues era defensor de la educación precisamente para que esa voluntad de esa mayoría fuera razonable, que fuera basado en una educación política, que tuvieran acceso todas las personas y que tuvieran el criterio suficiente para hacer críticas constructivas a favor de crear leyes que en realidad den respuestas a las necesidades de las personas en ese momento. Thomas Jefferson, pues en relación al origen del Estado, también es otro de los autores que menciona que el Estado surge en el momento en que los poderes son divididos en tres, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Sin embargo, decía que esos tres poderes tienen que ser representativos de la sociedad a la que están perteneciendo. ¿Qué decía él también? Pues él fue una de las personas que habló mucho del autogobierno, mencionaba que el autogobierno es el antídoto contra la forma dominante y antidemocrática de la representación parlamentaria. Pues fue una persona que defendió el autogobierno y que promulgó dentro de Estados Unidos la división en condados para que cada uno tuviera cierta autonomía de tomar decisiones locales, decisiones con respecto a su propio territorio. Y por otro lado, pues darle como un capítulo aparte a lo que es la educación, lo que él consideraba con respecto a lo que era la educación, pero él no defendía tanto la educación a nivel profesional, la educación a nivel específico, sino la educación básica como tal. ¿Qué decía él? Todos los seres humanos deben acceder a una educación política. Sería bueno que todos los seres humanos dentro de un territorio accedieran por lo menos a la educación básica, porque él decía, es mejor tener el mayor número de población educada en los niveles básicos y que ya tengan cierto criterio a nivel político, tengan cierto criterio, cierta educación a nivel de sociedad, que tener a solamente un sector específico y pequeño de la sociedad formado en carreras profesionales, formado pues ya a nivel valga la redundancia, de otro nivel educativo. Entonces él era defensor básicamente de la educación básica. Por último, para terminar, pues tenemos a Thomas Jefferson, el mismo autor del que veníamos hablando. Tenemos los aportes de él al concepto de Estado, que inicialmente es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. También propuso y logró la separación entre el Estado y la Iglesia Anglicana, y por otro lado la abolición del derecho de vinculación, que era el acceso a la tierra a través de generación en generación. Estos dos últimos aspectos que acabo de mencionar, él decía que era una de las principales restricciones al derecho a la propiedad, el cual defendía. Para terminar, ahora sí vamos a hablar de Emmanuel Joseph Sayes. Emmanuel Joseph Sayes era un clérigo de la época de la Edad Media, pertenecía al clero, pero en medio de la estructura básica, de la estructura tradicional, en que existían diferentes clases sociales dentro de esa sociedad, él era un crítico de esa división y era un crítico de que ciertas clases sociales tuvieran unos privilegios y las otras tuvieran que asumir responsabilidades extras, tratando de suplir las obligaciones que no estaba regulado que cumplieran las otras clases sociales. Él es autor de un folleto que en su momento le impulsó a que ocupara cargos dentro de la clase social del Estado llano, que estaba conformada por la burguesía, por los campesinos, los artesanos, la gente, la clase trabajadora. Al él publicar este folleto, pues él en ese folleto impulsa al Estado llano como la clase protagonista de la revolución. Aparte de esto, pues él propone que los estados deben estar organizados con
tres puntos específicos. Primero, que haya representantes genuinos de los estados generales. Segundo, que haya doble número de representantes para el tercer estado. Y tercero, de que el voto sea por persona y no por estamento. De pronto la discrepancia con este último punto, que era el voto por persona y no por estamento, fue lo que hizo que el Estado ya no se autopromulgara Asamblea Nacional, que es lo que se considera que fueron las bases firmes para el inicio de la Revolución Francesa. Es decir, el problema estaba en que si se aprobaba que el voto fuera por cada una de las cabezas, sabemos que el Estado ya no tenía muchísima más gente que la que estaba concentrada en el clero y en la nobleza, y por obvias razones para ellos, pues no les convenía que ellos tuvieran cada uno voz y voto con respecto a lo que eran las decisiones de la sociedad. Emmanuel Joseph Salles, como les decía al principio, pues fue un crítico de los privilegios del clero y la nobleza, a pesar de que hacía parte de uno de esos grupos sociales. Él no estaba de acuerdo en que se suprimieran las clases sociales, sino en que se mermara esa inequidad social en la que se vivía. Muchísimas gracias, eso ha sido todo por esta ocasión. Un placer para mí estar con ustedes.